Hola a todos, soy Beatriz Martín Hernández y soy la autora del libro Reflejos del Ser, caminando hacia una educación consciente. Hoy vamos a hablar del eneatipo 6, en concreto el subtipo social y cómo se relaciona con la herida de traición. Según el eneagrama, la herida principal del eneatipo 6 es la sensación de inseguridad y desconfianza. Para entender la herida principal del eneatipo 6, en concreto el subtipo social, primero debemos mirar su infancia y cómo esta vivencia temprana marca el desarrollo de este carácter. La herida predominante que suele emerger en este subtipo es la herida de traición descrita por Lisa Bourbeau en su libro. Esta herida se forma en un entorno donde el niño experimenta la falta de una figura estable y confiable, generalmente la figura paterna, que no cumple con las expectativas de protección y apoyo que el niño necesita. Esta situación crea en él o en ella una profunda desconfianza hacia el entorno y hacia los demás. Para el eneatipo 6, subtipo social, la infancia juega un papel muy importante en cómo se estructura su personalidad y miedos en la vida adulta. A menudo, estas personas tienen experiencias tempranas difíciles, como nacimientos traumáticos o enfermedades, o sienten la falta de un entorno afectivo seguro en casa. Esto se traduce en una sensación de inseguridad profunda que arrastran toda la vida. Es como si esa base de confianza que un niño necesita para desarrollarse nunca hubiera sido realmente sólida. En muchos casos, el padre está ausente por completo o emocionalmente ausente, o si está presente es una figura rígida y controladora. La falta de ese abrazo paterno que les brinde una sensación de seguridad y apoyo puede hacer que este niño o niña crezca sintiéndose sin un respaldo firme, como si siempre le faltara algo para sentirse completo. Esto lleva a que el futuro eneatipo 6, subtipo social, busque esa columna vertebral en otros aspectos de su vida, como en grupos o en figuras de autoridad, pero con una mezcla de desconfianza. Por otro lado, la madre suele ser protectora y tiende a evitar que el niño o niña cometa errores, llenando al niño de advertencias y miedos. Desde pequeño escucha frases como «ten cuidado con esto», «ten cuidado con aquello», lo que termina instalando un estado de alerta constante. Aunque la intención de la madre es proteger, esto genera una ansiedad crónica, una sensación de que el mundo es un lugar peligroso. Además, esta relación con la madre puede estar cargada de distancia emocional, donde el niño o la niña no se siente visto realmente, sino más bien controlado. Al llegar al colegio, esta dinámica se puede estar reforzando con un ambiente en donde hay reglas estrictas y poco espacio para la espontaneidad. Normas, corrección y adaptación son las claves de la escolarización temprana de este subtipo. En muchos casos, figuras de autoridad, como algunos profesores, refuerzan esta estructura, lo que lleva a que el niño aprenda que la seguridad se consigue siendo obediente y adaptándose a las expectativas externas. Durante la infancia, el eneatipo 6, subtipo social, se ve envuelto en una relación de ambivalencia con la autoridad. Por un lado, desea ser aceptado y cumplir con lo que se espera de él o ella, y por otro, siente una necesidad de rebelarse, porque esa autoridad a la que busca aferrarse no siempre está ahí de manera confiable. Esto le hace vivir entre el deseo de encontrar seguridad en figuras de autoridad y la frustración de sentir que no puede depender de ellas completamente. El niño
futuro eneatipo 6, subtipo social, se adapta para encajar, obedeciendo normas y buscando aprobación, como un intento de encontrar la seguridad que le falta. Pero esta búsqueda está marcada por un miedo constante, profundo a la traición. Con el tiempo, esta herida de traición genera una fuerte necesidad de pertenecer y de ser o formar parte de algo, ya que en su infancia no sienten que pueden confiar plenamente en quienes les rodean. Este miedo y desconfianza se van convirtiendo en un deseo de ser aceptado por el grupo o por una causa, de manera que este niño o niña ya en la vida adulta busca en el entorno social un sentido de seguridad y apoyo que compense esa inestabilidad que vivió en sus primeros años. Es como si dijeran, si pertenezco a algo más grande, entonces existo. Así, la herida de traición se manifiesta en la vida adulta como un impulso constante de buscar aprobación, adaptarse a las normas y protegerse del posible rechazo o traición. Esta es la base de su personalidad y desde ahí se desarrollan sus rasgos de sumisión, rigidez y apego a los ideales, como una forma de sentirse protegido y evitar nuevamente el dolor de una traición. El eneatipo 6, subtipo social, vive constantemente con un miedo profundo a cometer errores. Ese miedo le lleva a un estado de tensión y parálisis, ya que cualquier equivocación le genera una sensación de gran vergüenza y culpa. Tiene una necesidad muy fuerte de hacer las cosas bien y eso le agobia y le bloquea. En lugar de actuar, puede quedarse atrapado en sus pensamientos, repitiendo en su mente una y otra vez cada paso que debe dar para evitar los errores y así no exponerse. Viven con un gran nivel de exigencia. Este subtipo se impone normas muy estrictas. Siempre siente que tiene que cumplir con todo y eso le provoca una culpa intensa si siente que falla. Es común que caiga en un agotamiento extremo por llevar una vida llena de responsabilidades que muchas veces se autoimpone, llegando a sentirse vacío o incluso deprimido cuando no alcanza sus propias expectativas. También sienten mucha desconfianza y ansiedad. Este subtipo tiende a desconfiar de los demás y a pensar en posibles traiciones, por lo que vive en un estado de alerta permanente. Este estar siempre en guardia se convierte en una ansiedad que le hace ver amenazas por todas partes, como si en cualquier momento todo pudiera salir mal. Esta ansiedad no es solo por cosas concretas, sino también por una sensación de que algo podría fallar, generando un ambiente de negatividad constante en su mente. Para sentirse seguro, este subtipo se refugia en el cumplimiento estricto de normas y deberes. Se aferra a estructuras y reglas como una forma de tener una base firme a la cual atenerse. En su mente, cumplir con el deber es la forma de evitar errores y ganarse la aprobación de los demás, aunque eso implique ponerse una máscara de seriedad y rigidez. Prefiere no destacar, ni siquiera llamar la atención. Se siente más cómodo siguiendo lo que está establecido y lo que considera que es correcto. Como desde pequeño siente tanta inseguridad y miedo, este subtipo busca las certezas en figuras de autoridad o ideales que le den un sentido de pertenencia. Puede aferrarse a causas políticas, ideologías, religiones, sectas o grupos con un fuerte componente de orden y disciplina, donde
encuentra un alivio temporal a su incertidumbre, duda e inseguridad. Estas estructuras le permiten sentirse parte de algo más grande y confiable, dándole una estabilidad que no encuentra en sí mismo. En el eneatipo 6, subtipo social, hay una necesidad de control tan fuerte que bloquea la espontaneidad. Estas personas sienten que cuanto más cumplen con los deberes o con lo que creen que es correcto, más seguras estarán. Pero esta seguridad es frágil y se basa en una renuncia profunda a sí mismo. Al obsesionarse con hacer lo que deben, terminan dejando de lado sus propios impulsos, su creatividad y hasta su capacidad de disfrutar. Aquí aparece una especie de yo ideal que nunca alcanzan y que los convierte en sus peores críticos. Se juzgan con mucha dureza, dejando que la voz interna los llene de culpa y vergüenza. Esto les quita energía de lo esencial, de conectar con su cuerpo, sus sentidos y sus emociones, y las redirigen hacia ideas y normas externas que les parecen más seguras. Este autoexigente sentido del deber nace de una infancia en la que sintieron que sus necesidades, como el afecto y la protección, no fueron del todo satisfechas. Con el tiempo, este niño o niña aprende a adaptarse a las normas externas para evitar el rechazo. Sus emociones y necesidades pasan a un segundo plano y en su lugar construyen una estructura rígida de lo que creen que deben sentir o cómo deben actuar para ser aceptados. Esto se convierte en una especie de esclavitud hacia el deber, donde se desconectan de su verdadero ser y canalizan toda su energía hacia seguir normas y valores familiares. Así, su sistema nervioso se vuelve un radar para captar lo que el entorno espera de ellos, siempre sacrificando su verdadero ser en favor de la aceptación externa. Este subtipo tiene una tendencia al autoexamen y la autocrítica muy intensa, con un fuerte juez interno que le recuerda constantemente sus errores o cualquier desviación de lo que se considera correcto. Esta autoexigencia le impide relajarse y disfrutar de la vida. En vez de ello, se cargan de responsabilidades, sintiéndose responsables de todo lo que les rodea. Esto genera un estrés constante y lo lleva a renunciar al placer. Esta rigidez y miedo al fracaso o a decepcionar a los demás lo llevan a alejarse del disfrute y de la satisfacción personal, como acabamos de comentar, en parte porque temen que si siguen sus deseos perderán el control y dejarán de ser la persona responsable que todos esperan. En sus relaciones son muy nobles y entregados, a veces sacrificándose demasiado por el ideal de la relación perfecta o ser el buen compañero o compañera. Sin embargo, al reprimir tanto su verdadera naturaleza y deseos, pueden caer en un estado de vacío interno y agotamiento. No es raro que sufran episodios de burnout debido a su compulsión por alcanzar ideales inalcanzables, porque sienten que deben cumplir con todo lo que la sociedad o sus seres queridos esperan de ellos. También hay una proyección de sus inseguridades hacia afuera. Ven el mundo como un lugar lleno de juicios y miradas que pueden humillarlos o castigarlos. Esto viene de experiencias pasadas que les hicieron asociar el error con sensaciones de vergüenza y rechazo. Como resultado, prefieren mantenerse en segundo plano, evitar sobresalir y seguir las normas a rajatabla para sentir esa seguridad que tanto necesitan.
La sumisión a la autoridad es otro rasgo muy fuerte. Prefieren que alguien les diga qué hacer para evitar la ansiedad de tomar decisiones por sí mismos y así enfrentarse a posibles errores. Al delegar el control en figuras de autoridad o en el grupo, logran aliviar su miedo a equivocarse, aunque pierdan su propia voz y criterio en el proceso. Necesita que todo esté bien definido, que existan normas claras que le den seguridad. Cuando no hay un guión o libro de instrucciones que seguir, se siente incómodo y vulnerable, ya que depende de esa estructura para sentirse en control. Esto se extiende a su vida laboral, donde se convierte en alguien muy autoexigente y sacrificado, buscando validación a través de su esfuerzo y trabajo duro. Ser productivo y esforzarse al máximo le brinda una sensación de dignidad, mientras que la inactividad es vista como algo inaceptable. Su miedo al vacío y a la inseguridad lo lleva a aferrarse a una rutina de sacrificio y esfuerzo. En el fondo, este esfuerzo busca llenar el vacío de no sentirse suficiente, temiendo que, si deja de esforzarse, se enfrentará a una sensación terrible de inutilidad. Para el eneatipo 6, subtipo social, sentirse seguro significa tener una comprensión racional del mundo. Buscan explicaciones en teorías, en libros de filosofía, teología y psicología, y eso les ayuda a manejar el miedo a lo desconocido. Aunque en su corazón sienten la necesidad de conectar, les cuesta abrirse a sus propias emociones y a las de los demás. Les asustan emociones intensas como la tristeza o la alegría desbordada y prefieren controlarlas con la lógica, creando una imagen de normalidad que les da estabilidad. En sus relaciones, este subtipo suele adoptar una actitud paternal o protectora. Prefiere guiar y dar consejos a los demás en lugar de mostrarse vulnerable y dejarse cuidar. El gran miedo detrás de esta postura es el miedo a entregarse y a mostrarse tal cual es. Sienten que si no están haciendo algo activamente para ganarse el cariño de los demás, podrán ser rechazados. Esto se refleja en una necesidad constante de estar haciendo siempre algo para sentirse valorado. Sienten que solo el esfuerzo y el sacrificio les da valor. Además, este subtipo es muy sensible a las críticas y para protegerse tiende a criticarse primero a sí mismo antes de que alguien más lo haga. Es como una forma de defenderse de sentirse humillado o juzgado. Esta autocrítica constante les duele, pero también les da una sensación de control sobre el dolor. En el fondo hay una herida profunda de no sentirse merecedores de amor solo por ser quienes son. Para este subtipo, la superioridad moral e intelectual es una estrategia que compensa su inseguridad y sumisión. Cuando sigue las normas y se esfuerza por cumplir con lo establecido, siente que esto le da un derecho interno a exigir lo mismo a los demás. Desde su perspectiva, su dedicación y su esfuerzo le convierten en alguien moralmente superior y eso le brinda una posición desde la que puede juzgar o incluso dominar a otros. Este subtipo tiende a refugiarse en lo intelectual y en la lógica, viendo las emociones como algo menos válido o fiable.
cree que su visión racional de las cosas le da objetividad y lo pone por encima de aquellos que son más emocionales o impulsivos. En los entornos donde se siente en control, como en su círculo más íntimo o con personas que percibe como inferiores en experiencia o conocimiento, adopta un rol dominante, como si su verdad fuera la única correcta. Detrás de esta rigidez moral y de esa necesidad de tener razón hay un niño o niña asustado, lleno de inseguridades y miedo a perder el control. Este miedo profundo, cuando se siente amenazado o expuesto, puede hacer que el eneatipo 6, subtipo social, reaccione de forma agresiva o incluso totalitaria, defendiendo sus creencias con una intensidad dogmática que muchas veces se ve amplificada en el contexto de ideales políticos o religiosos. Es así como en redes sociales y otros espacios públicos este subtipo puede mostrarse inflexible y reacio a cuestionarse, pues para él o ella esto supondría enfrentarse a sus propios temores y dudas internos. El eneatipo 6, subtipo social, tiende a fundirse con las expectativas de los demás, dejando de lado sus propios deseos para ajustarse a lo que el entorno quiere de él o ella. Se convierte en una especie de espejo de las demandas externas, ignorando su verdadera esencia. Su poder personal y libertad se ven limitados porque prefiere obedecer las reglas que le ofrecen seguridad, aunque esto lo convierta en alguien que no se reconoce a sí mismo ni a sus propias necesidades. Vive en una constante duda y ansiedad, especialmente en lo cotidiano. Siempre está anticipando problemas, imaginando que algo catastrófico puede ocurrir. Esta incertidumbre y miedo hace que le cueste mucho tomar decisiones, ya que duda de cuál es la opción correcta. Esto lleva a una repetición constante de pensamiento y una tendencia a la rumiación, donde le resulta casi imposible desconectarse del estrés que genera esta constante duda e incertidumbre. En cuanto a lo material, el eneatipo 6 social es muy moderado. Ha aprendido que las cosas prácticas y los placeres simples son frívolos y que los valores más elevados o espirituales son los únicos que merecen atención. Así puede limitarse a sí mismo en gastos, comida y placeres cotidianos, viviendo de manera tan estricta que deja de lado el disfrute y la alegría de la vida. Tiene una capacidad de adaptarse y mimetizarse con los grupos a los que pertenece, ajustando su conducta para acoplarse con lo que se espera de él o ella en esos contextos. Sin embargo, siempre mantiene un tono de sobriedad y renuncia personal. Esta actitud lo lleva a congelar sus propias necesidades y deseos, considerando que atenderlos sería egoísta o caprichoso. Debido a toda la presión y autoexigencia que se impone, este subtipo termina sintiéndose emocionalmente agotado. Su vida suele estar marcada por el sacrificio y el esfuerzo constante, pero a menudo no siente que reciba una gratificación proporcional a cambio. En el fondo, vive con una especie de insatisfacción crónica y un vacío emocional que se refuerza por su constante necesidad de proteger a los demás y de cumplir con los altos estándares. Por otro lado, este subtipo siente un fuerte sentido de culpa, que muchas veces está arraigada en experiencias de su infancia o en creencias religiosas o culturales. Esta culpa funciona como un juez interno
muy severo que les impide actuar de manera espontánea o desde su propio deseo. Están constantemente vigilantes y controlándose para no cometer errores y así evitar un posible rechazo o traición, lo que les lleva a rumiaciones y autoacusaciones que pueden ser muy destructivas. Este sentido de culpa se convierte en una especie de hábito donde cualquier acción o pensamiento fuera de lo esperado es motivo de reproche interno. Para el eneatipo 6, subtipo social, la libertad puede sentirse como algo amenazante. Estas personas suelen tener miedo a tomar decisiones de forma autónoma, pues asocian la libertad con el riesgo a equivocarse y por tanto con el riesgo de ser rechazados en el grupo. Crecer en un entorno donde se ha sentido la presión de cumplir expectativas genera una inseguridad profunda, haciéndoles preferir ajustarse a normas externas antes que confiar en su propio juicio. La libertad se convierte en algo a lo que temen enfrentarse, porque implica asumir riesgos y responsabilidades. A menudo este subtipo prefiere camuflarse en el grupo y apegarse a líderes o ideales. Así se sienten seguros y evitan el riesgo de ser vistos como rebeldes. Esta inseguridad y duda constante se vuelve parte de su vida diaria. Tienden a cuestionarse tanto a sí mismos como a su entorno, generando una especie de paranoia o inquietud. En lugar de explorar su autonomía, optan por buscar caminos ya trazados que les brinden cierta estabilidad. En cuanto al cuerpo y a la sexualidad, este subtipo suele desconectarse también de sus propios deseos y de su cuerpo físico. Crecen en un entorno que puede haber reprimido o criticado la sexualidad y el placer, lo que crea una relación complicada con el disfrute físico. Estas personas suelen vivir el cuerpo como algo externo, sin conectarse realmente con sus sensaciones o emociones. Esto puede llevarlos a tensiones físicas y emocionales, ya que el deseo y la energía se reprimen en un intento de controlar sus impulsos. Su vida se va formando alrededor de la idea de que el sacrificio y el esfuerzo son más importantes que el placer. Esto se traduce en una actitud hacia la vida basada en la obligación y el cumplimiento, más que en el disfrute o en la espontaneidad. El eneatipo 6, subtipo social, lleva una máscara que proyecta formalidad, control y confiabilidad. En lo social, suele mostrarse como una persona racional, bien hablada, que parece tener todo bajo control y que sigue las reglas sin cuestionarlas. En casa se convierte en una especie de figura paternalista y se preocupa constantemente por la familia. Sin embargo, en su trabajo, aunque cumple con lo que se espera de él o ella, detrás de esa fachada existe una relación ambivalente con la autoridad. A pesar de su obediencia, guarda una desconfianza hacia sus superiores y puede sentirse incómodo con sus órdenes, lo que genera una gran tensión interna. A nivel más profundo, este subtipo vive en una hipervigilancia constante, siempre en alerta, esperando lo peor y leyendo entre líneas en busca de posibles amenazas. Esta mentalidad lo lleva a una especie de paranoia en sus relaciones, ya que teme constantemente la traición o el rechazo. Este tipo de personalidad se aferra a las normas de su grupo social y familia y muchas veces carga con secretos familiares o asuntos no resueltos que en lugar de resolverlos termina aceptando como parte de su vida. Además, el eneatipo 6, subtipo social,
Lucha con una necesidad de perfección y control en todo lo que hace. Para sentirse válido, necesita cumplir estrictamente con sus deberes y suele adoptar una postura de perfeccionismo y superioridad en sus opiniones, lo cual le da una excusa para juzgar y corregir a los demás. A veces esto lo lleva al fanatismo, cerrándose en su forma de pensar y rechazando cualquier cosa que amenace su sensación de seguridad. En su vida diaria, esto lo convierte en una persona rígida, repetitiva y con dificultad para dejarse llevar por la espontaneidad, ya que se sienten más seguros en su rutina y en lo que les resulta familiar, es decir, en su zona de confort. En cuanto a la agresividad, aunque puede ser difícil para ellos expresar el enfado de manera directa, este subtipo a nivel externo muestra como una dureza, una sensación de dureza que puede ser muy fría y distante. En momentos de tensión pueden desahogar esta agresividad de forma explosiva, especialmente con personas cercanas, como familiares o aquellos que ellos creen que están en una posición más baja, como por ejemplo en el caso de que tenga alumnos o alumnas. Esta descarga emocional les sirve para liberar la presión acumulada de su constante estado de alerta. En la intimidad, esta desconfianza y autocrítica les pasa factura. Cargan con un fuerte sentimiento de culpa, un eco de experiencias pasadas donde se sintieron humillados, rechazados o traicionados. En sus relaciones a menudo les cuesta soltarse, relajarse y dejar que el amor fluya, por miedo a salir lastimados. Suelen mantener una distancia emocional, lo que a veces les hace parecer fríos y distantes. Incluso en el amor están siempre en alerta, esperando algún indicio de traición por parte de la otra persona. A nivel espiritual, este subtipo puede aferrarse a creencias dogmáticas no tanto por devoción, sino por la necesidad de sentirse seguro y de tener certezas, es decir, de tener un libro de instrucciones que seguir. Esta relación con la espiritualidad puede llegar a ser rígida y en algunos casos competitiva. Es como si estuvieran en constante juicio con Dios, en una especie de lucha interna para comprender y controlar el sentido de la vida. La autocrítica y el diálogo interno son intensamente negativos. Este tipo de personas tiende a hablarse a sí mismo con dureza, dejándose llevar por pensamientos repetitivos que suelen ser autodestructivos. Cuando sienten miedo o ansiedad, suelen aislarse y crear un mundo de fantasías, donde controlan o reprimen sus impulsos agresivos o sexuales. El comportamiento autodestructivo se presenta sobre todo en la manera en la que se sobreexigen para cumplir con normas o ideales externos. Aunque el suicidio es poco común, en casos extremos podrían llegar a un sacrificio extremo por una causa, como si su vida tuviera que servir a un propósito superior. La culpa y la vergüenza son constantes en su vida. Sienten que nunca están a la altura debido a las expectativas muy altas que han interiorizado desde su infancia. El padre interno que han construido a partir de las experiencias con sus padres reales es extremadamente crítico y frío, llevándolos a desvalorizarse constantemente. En este patrón también entra la compulsión. Actúan de manera impulsiva sin detenerse a reflexionar sobre sus necesidades reales, lo que crea un ciclo de acción inmediata. La sensación de inferioridad es otro problema grande que tienen, ya que desde niños sienten que nunca han alcanzado la aprobación de sus padres y esto los lleva a desarrollar un yo ideal que siempre intentan cumplir con las expectativas, pero que nunca
se siente realmente reconocido. En el fondo, este subtipo tiene mucho miedo de que si se muestra tal cual es, su pareja o sus seres queridos verán algo indigno en ellos. Esta inseguridad genera una necesidad de controlar y analizarlo todo, buscando una sensación de seguridad que nunca parece ser suficiente. Así terminan atrapados en un círculo de control y sobreprotección, sin poder relajarse realmente en el vínculo con la otra persona. A nivel de pareja, este subtipo siente miedo a perder el control emocional, por lo que tiende a racionalizar los sentimientos y a evitar mostrarse débil. Aunque actúan de manera atenta y sobreprotectora, lo hacen de forma defensiva, sin permitirse recibir afecto completamente. Esto crea una constante tensión interna entre el deseo de amor y la imposibilidad de relajarse en él. En sus relaciones, este subtipo es servicial y busca agradar, a menudo idealizando a las personas y convirtiéndose en una especie de protector o guía para aquellos a quienes quiere. Sin embargo, esta bondad viene acompañada de una necesidad de control y una sutil posesividad, ya que al centrarse en satisfacer a los demás, busca en el fondo sentirse necesario y merecedor de amor. Esta actitud devocional puede caer en el paternalismo o maternalismo, donde el otro es visto como alguien a quien cuidar, lo que le da a este subtipo una falsa sensación de poder y seguridad. Para el eneatipo 6, subtipo social, el amor admirativo predomina en él o ella, ya que encuentra seguridad en la veneración de algo o alguien superior que les ofrezca protección. En cambio, el amor compasivo y el erótico están más relegados, pues suelen tenerle miedo al lado instintivo de la vida y sienten que su valor está en la razón y el autocontrol, y no en el placer o en la espontaneidad. Finalmente, hay una tristeza de fondo que marca a este subtipo. Al estar siempre enfocados en la razón y en la búsqueda de aprobación externa, descuidan sus propias emociones y necesidades, especialmente aquellas relacionadas con el placer, la relajación y la autocompasión. Esto los mantiene en un estado de alerta y control constantes, generando una distancia entre su yo más auténtico, entre su ser y sus acciones, lo que se traduce en una sensación de vacío emocional y desconexión consigo mismo. Para este subtipo, las experiencias de la vida y el cuerpo están llenas de una mezcla de deseos y culpas. Sienten una desconexión con su propio cuerpo, como si fuera algo ajeno, algo que debe ser controlado. Este tipo de persona, desde muy temprano, ha aprendido a limitar sus impulsos, a suprimir su espontaneidad por el miedo constante a salirse de las normas o ser castigado. Esto les genera una culpa difusa hacia todo lo relacionado con el placer y el disfrute. Es como si la satisfacción personal fuera algo egoísta, incluso incorrecto. En la sexualidad, por ejemplo, priorizan el placer de la pareja sobre el propio, convencidos de que su deber es ser un buen amante. Sin embargo, esta entrega viene acompañada de ansiedad y de una desconexión consigo mismo, lo cual también puede llevarlos a una compulsión por buscar alivio, a veces de forma solitaria, con actos como la masturbación, que les permite soltar tensión, pero a continuación comienzan a desarrollar un sentimiento de culpa interno muy profundo.
Los mensajes de su entorno, de forma inconsciente, desde la familia hasta la escuela, le han hecho asociar el placer con la culpa. Es común que se vean a sí mismos como egoístas si se permiten disfrutar, por lo que su relación con el placer está teñida de una obligación de control y de cumplir con lo que creen que los demás esperan de ellos. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en este viaje y en próximos vídeos desarrollaré la herida de traición en el eneatipo 6 subtipo sexual. Un saludo y hasta la próxima.